Hola mundo de las ideas contrariadas, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, un poco irritado, consternado, ¿no? Sobre todo, en un mundo tan violento. Sí. Bueno, pero antes de empezar a descargar mi furia, sí, quiero saludar a todos nuestros escuchas, a todas esas personas que nos regalan 40, 30, 50, una hora de su tiempo mientras hacen ejercicio, ¿no? Obvio, obvio. Pues bueno, quiero comentarte el motivo de mi, no sé cómo llamarlo, son sentimientos encontrados. El pasado sábado 5 de marzo del 2022, en un evento deportivo, se presentó una situación muy desagradable, ¿no? Sí. En estos tiempos donde pues las noticias que imperan son sobre violencia, se genera más violencia en lugar de dar pues un mensaje de paz, de unidad a nivel mundial. Pues se habla de que pues a veces criticamos cosas cuando las tenemos dentro de nuestro mismo país, dentro de nuestro entorno. ¿A qué me refiero? En un partido de fútbol pues se desató una pelea campal donde iba a decir animales, pero no. Los animales son seres lindos, bonitos. Una serie de neófitos irracionales, pues se atacaron ahí, Sí. ¿no? Sin ninguna razón realmente válida, ¿no? Bueno, la violencia nunca se justifica con nada, pero por algo que a mí me parece una estupidez, desataron todo un problema muy serio. No sé cuál. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, en efecto, ¿no? Fue una noticia que yo creo que a muchos nos incomodó, nos hizo enojar. Lo dices bien, la situación actual, ¿no? A borde de casi una guerra. Bueno, una guerra mundial, ¿no? Porque ya existe la guerra ahí entre Ucrania y Rusia. Pero en efecto se presenta esto, ¿no? En un evento deportivo, cuando el deporte en sí, más allá de que si fue fútbol o no, porque, bueno, más adelante voy a abordar esto, pero es un deporte donde existe una convivencia, ¿no? Sí. Donde las familias van a presenciar estos eventos. Y surge esto, una pelea, ¿no? Ahí campal, entre tribunas. Pero es curioso porque justamente estaba en Twitter antes de enterarme bien de toda esta situación, y en Twitter empieza a llover una serie de comentarios, ¿no? Ajá. Ya sabes, hoy por hoy la gente es libre de expresarse en las redes sociales. Y entre tantos comentarios veo, ¿no? Ya México merece cancelar ya la liga de fútbol, ¿no? Sí. Hasta que vean qué se va a hacer. México no merece ir al mundial. Sí. O sea, sí, la gente empieza, ¿no? Y está bien, digo, cada quien es libre de su punto de vista de ponerlo ahí, ¿no? Pero yo me quedo así, mira, sabes, no es el fútbol, o sea, el fútbol hazlo de lado. Estás presenciando actos de violencia de propios seres humanos, de propias personas. Porque, ¿a qué voy a esto? También muchos decían, no, es la situación actual de México, ¿no? Sí, es la situación de violencia que existe. Y quieras o no, son de esos comentarios que siento que tienen cierto toque político de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Y otros comentarios que tienen cierto toque es que el fútbol no gusta, ¿no? Sí. El fútbol es para gente incivilizada y bueno. Y es a lo que voy, o sea, el deporte no es malo, pero ahora voy a ser subjetivo en este punto. Sí. Sino simplemente estamos viendo realmente un acto de violencia de seres humanos y de personas. Y como siempre, pues más visible en hombres, ¿no? Que son los que actúan de esta forma tan violenta, más allá de un motivo. Pero bueno, iniciamos con este suceso porque justamente vamos a hablar sobre una ley recientemente promulgada, famosa, el nombre, bueno, le decía Juan, no sé ahorita este tipo de nombres a leyes, a problemas sociales que está pasando, pero bueno, la famosa ley Chancla. Fíjate, antes de entrar de lleno en este contexto, haciendo un pequeño paréntesis de lo que decías del fútbol y todo eso, también de manera muy subjetiva, en mi opinión, y como lo compartí en episodios pasados, yo fui una persona que gustaba de fútbol y que durante muchos años jugué fútbol. Para mí, desde mi punto de vista, hoy por hoy y desde hace unos años, el fútbol lo último que fomenta es el deporte. Hoy en día el fútbol lo que busca hacer es un negocio que da muchísimo dinero a ganar. Y yo creo que lo hemos visto y no estoy hablando nada más por hablar. El equipo que gana no es el equipo más competitivo. El equipo que gana es el que tiene más dinero. Entonces, lo que tú comentabas ahorita de que ya quiten el fútbol, de que lo prohíban, de que esto y que el otro,
No soy quien para decir si sí ya lo deben de erradicar o no, no soy quien. Y difícilmente eso va a pasar porque el fútbol es un deporte, entre comillas, me quiero referir a él, que es para todos, ¿no? O sea, no necesitas gran cosa. Lo puedes hasta jugar con una piedra, con una botella de refresco. Pero sí, en mi opinión, el fútbol, lo último que fomenta es el deporte hoy en día. Genera otras cosas, mueve otras cosas. El deporte está, creo que, de lado, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ya entrando en contexto a la temática de hoy, que es la ley chancla, pues es muy chistoso, ¿no? Justamente hay una diputada, la diputada que orquestó toda esta situación de la ley chancla, que la llevó a la Cámara de Senadores, luego a la de Diputados, la diputada Polinia Sierra. Ella, en alguno de los argumentos que dijo, fue que estaba mal educar o castigar a los niños porque se refleja en adultos violentos, lo que comentabas, ¿no? Hombres violentos el día sábado, gente sacando frustraciones ahí que no pueden sacar de otra manera más que golpeando a sus semejantes. Entonces es interesante esto de la ley chancla. En mi caso particular, a mí todavía me tocó cuando en la primaria el maestro tenía la autoridad para llamarte la atención físicamente, ¿no? Primer grado y segundo grado, pues yo lo viví, lo experimenté. Y digo, tú me conoces y tú me ves, creo que yo no soy una persona violenta, ¿no? Entonces, es algo muy interesante de dialogar esta ley, porque mi generación, que no es tan vieja tampoco, todavía no nos duele la rodilla, todos pasamos por esa parte de donde la mamá autorizaba al maestro de la institución a darte un pequeño correctivo, ¿no? ¿De qué iban estos correctivos? Un pequeño jaloncito en las patillas. A mí me tocó que me daban golpecitos con un palo de paletas en los dedos. Y te digo, o sea, yo no soy un ser violento. Sí. No acostumbro ser violento, ¿no? Pero pues la psicología humana es muy compleja, ¿no? Y cada uno reacciona de una manera compleja. Me gustaría también leer textualmente o citar a la diputada Sierra, algo de lo que comentaba ahí en la Cámara del Senado, que dice así textualmente, ¿no? Las niñas y los niños maltratados, abandonados, tienden a ser mayormente agresivos con sus familiares más cercanos y compañeros de escuela, lo que años después deriva en violencia hacia la novia, la esposa, la pareja, etc. Existe un mayor grado de probabilidad de que desarrollen comportamientos antisociales, trastornos de identidad, dificultad para localizar medios alternativos a la solución de conflictos por la vía pacífica. Lo que vimos el sábado, creo que le da la razón. Sí. ¿Tú qué piensas? Sí, en efecto, ¿no? Incluso viendo las noticias, es lo que también comentaban, ¿no? A lo mejor son estas personas, y justo lo dijiste hace rato, que a lo mejor ya vienen con un peso de estrés de la semana, ¿no? El trabajo, el transporte, la familia, las deudas, o sea, todas estas cosas que en un momento explotan en una persona, que lamentablemente se ve más reflejado en hombres. Y justo es lo que dice la licenciada, ¿no? Que acabas de parafrasear. Podría pensarse que a lo mejor es niños que son maltratados en un futuro tienden a presentar estos actos de violencia, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí es un foco rojo realmente. Y es preocupante. Digo, actualmente no tengo hijos, pero sí faltaría ver mucho cómo es esta educación hacia los niños, ¿no? Y cómo evitar llegar a este grado de castigar a un niño de manera física o psicológica. Pero sobre todo, bueno, ya en el transcurso del programa iremos dialogando sobre si realmente es tan limitado o no tan limitado, qué peso debería tener esta ley, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que así en pocas palabras como lo puso esta diputada, es cierto y te hace pensar, ¿no? Bueno, específicamente, ¿qué dice la ley? Pues establece que los menores tienen derecho a recibir, lejos de un castigo, una orientación con palabras. Esta ley prohíbe que cualquiera que tenga bajo custodia a un niño, ya sea mamá, papá, tíos, hermanos, abuelos, cualquier persona mayor, tiene explícitamente prohibido a generar cualquier tipo de violencia, sea psicológica o física,
Por eso se llama chancla, ¿no? El típico chanclazo, ¿no? Sí. El cinturonazo, el jalón de cabellos, y también engloba ya estos situaciones donde humillabas al niño, ¿no? Le decías, eres un tonto, eres un burro, eres esto, ¿no? Retomando lo de la escuela primaria, yo creo que te tocaron los típicos sellitos esos de burro, no trabajó, ¿no? O Sí. el perico, no habla, no para de hablar, ¿no? Eso ya hoy en día se considera como violencia psicológica, entonces todo eso ya está prohibido. Hablando ya específicamente de lo que modificó en la ley, se agregó en el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, un apartado, el apartado número 8, donde pues ahí especifica lo que comenté anteriormente, lo del maltrato tanto físico como psicológico. Cualquier tipo de ofensa ya está totalmente prohibida. Hay sanciones aparentemente pues rudas. Si me quieres comentar algo de las sanciones. Sí, justo lo platicábamos, ¿no? Existe una sanción, como tal vez considerado como un delito de maltrato infantil, que por ende tiene un castigo de entre 6 meses a 6 años de prisión, ¿no? Determinado obvio por un juez. Sabemos que actualmente en las condiciones así de leyes o cuestiones de prisión, al menos la fianza se alcanza, si no me equivoco, antes de los 6 años, ¿no? Sí. Ya creo que ya exactamente estar en los 6 años ya implica ahí alguna situación más difícil. Pero bueno, igual el castigo parece ser a lo mejor no tan grave o no tan alto, pero a la vez pues es bueno, ¿no? Que exista como que esta penalización, que puedan incluso pisar la prisión, ¿no? Fíjate, también de lo que comenta o más bien de lo que abarca esta ley, es que instituciones, ya sean educativas, deportivas, religiosas, cualquier tipo de educación donde se trabaje con niños o donde haya niños y adolescentes, también tienen prohibido todo este tipo de cuestiones. O sea, no ni maltrato físico ni maltrato psicológico. Que a mi parecer es algo que ha venido disminuyendo con el paso de los años, ¿no? Sí, en efecto. Cada vez se ve menos, al menos en las escuelas creo que eso ya se erradicó totalmente. En centros deportivos me imagino que también, donde se llegaba a golpear a un niño o a reprenderlo con un castigo físico, ¿no? Quizá ahora lo que impera un poquito más pues son los castigos psicológicos, que con esta ley están totalmente prohibidos. Sí, se ha visto esta reducción en estos castigos, pero a veces también hace pensar en otras cosas, ¿no? Como que el propio comportamiento de los niños. No sé cuántas veces no vas en la calle y ves a un niño ahí como que haciendo un show, ¿no? Sí. Siendo altamente grosero, ¿no? Sí, sí. O incluso en la misma familia se ve que no hay como un control de los hijos. ¿Y a qué entra esto? Que a lo mejor hasta qué punto sería accesible, estaría justificado una pequeña reprensión, ¿no? Pero es aquí donde ya cambia la situación, ¿no? Fíjate, yo tendría ahí una pregunta. Pues realmente, ¿qué sucede en este país? Se habla de que no golpees niños. O sea, se habla de que no los maltrates psicológicamente. Y estoy totalmente de acuerdo. Tú sabes que estamos en contra de cualquier tipo de violencia, no solo hacia los niños, sino sobre cualquier ser vivo que comparte nuestro planeta. Sí. Pero realmente la sociedad mexicana está preparada para educar a un niño con ejemplos. Porque a un niño, entiendo yo, la mejor manera, y a cualquier ser vivo, la mejor manera de enseñarle y la mejor manera de educar es a través del ejemplo. ¿Qué pasa con el típico papá, mamá, que le dice al niño, oye, no digas mentiras, oye, pórtate bien, pero ellos no lo hacen? O sea, los niños se educan con lo que ellos ven en casa. O sea, si tienen sus papás emocionalmente estables, pues los niños van a ser estables. Pero si no, van a ser un desastre, aunque no los hayas golpeado. Y retomando lo de la violencia del sábado, o sea, ¿cuántas de esas personas que incitaron esa violencia, que empezaron a golpear a otra gente, a otro semejante, pues realmente fueron golpeados de niños? Sí. O sea, puede que algún porcentaje, no sé si grande o pequeño, sí, vienen de familias con violencia intrafamiliar, por decirlo así. Pero ¿y los otros? Debe de haber ahí gente que en su vida han tocado, ¿no? Y sin embargo replican ese comportamiento salvaje, ¿no? Entonces, yo sí me preguntaría eso. O sea, realmente, como sociedad, ¿realmente estamos preparados para educar a un niño? Sí, lo dices bien, ¿no? Pareciera ser que a veces es complicado, complejo, no lo sé. Está esta frasecita de que no se nace sabiendo ser padre y fallece si no terminas sabiendo ser padre. Sí. Y sí puede ser complejo cómo educar a un hijo.
pero no solo la reprensión hacia él, sino también en lo que ve en su propia casa, ¿no? Digo, Sí, un niño sí. se alimenta de lo que ve en casa. Sí. No es explícito que solo sea la violencia hacia él, sino también la violencia que se ejerce no solo física, también psicológica entre la familia, ¿no? Pero justamente se dio este acto de, por eso metimos al principio esta cuestión de la pelea de este partido de fútbol, ¿no? Pero también otra cuestión es como qué tan bueno, qué tan malo puede ser un castigo físico, si a lo mejor se llegara a la necesidad de maltratar de manera violenta a un niño, ¿no? Sí, sí. Porque es normal que a veces una palmada en la espalda, una pequeña nalgada, no sé, ¿no? Suele presentarse. Pero recuerdo que yo antes escuchaba que la gente decía, es que está mal que a lo mejor a un niño le des un zape, ¿no? Sí. Se está portando mal y le pegas en la cabeza, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y hasta ya de una manera más violenta, pero es como que, oye, ve la forma en que lo estás agrediendo y en que, no sé, a lo mejor en un punto de vista podría ser le estás pegando, o sea, en la cabeza, Sí, en sí, su parte sí. mental, en su parte Puedes dañar. de como persona, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor puede ser la parte más, no, bueno, no intelectual, pero... Es la parte más importante, o sea, parte más importante, si ajá. dañas su pequeño cerebrito, lo dañas totalmente, ¿no? A un niño, a un adolescente, incluso a un adulto, ¿no? Entonces... Y yo pensaría que hasta la parte como de, o sea, un golpe en la cabeza como de atentar así como de eres tonto, eres estúpido, perdón Sí, la sí, palabra, sí. ¿no? O sea, sí, una reprensión grave. Recuerdo igual una ocasión que iba a la calle y justamente está una niña haciendo travesuras, ¿no? Estaba Sí, pequeña, sí. como unos 5 años. Y una señora como que le está así llamando la atención, pero la niña pues está en su momento. Sí. Y de repente veo que la señora le avienta la escoba en la cara. O sea, Ah, una no escoba. manches, sí, Y sí. es como de, oye, Sí, es... digo, a veces uno no puede interferir, ¿no? Sí, 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 no se puede, pero fíjate que hay una cuestión muy interesante, ¿no? Y me surge realmente otra pregunta. Pero bueno, antes de comentarte esta pregunta, yo pienso que la manera no es ni golpear ni humillar. Y yo como lo entendí en su momento, porque te digo, a mí en la primaria me tocó que me dieran unos pequeños golpecillos ahí con una regla, con un palito de paletas. Yo lo entendí de esta forma y quizá tiene que ver con el hecho de que te digo, hoy en día yo no soy una persona violenta. Esos pequeños golpes que me daban eran consecuencia de algo que yo había hecho. Yo había roto las reglas. Sí. Afortunadamente en casa mi mamá, pues, quizá alguna vez cuando hice también alguna travesura, pues me dio un chanclazo, ¿no? Ya sabes, la chancla voladora. En papá no recuerdo una sola vez que me haya golpeado. Pero yo lo entendí de esta forma. Mis actos tienen una consecuencia. Si yo en la primaria me saltaba a la ventana para irme a jugar a las áreas verdes, pues la consecuencia era que mi maestro agarrara una regla y me diera 3, 4 golpes en los dedos, ¿no? Y entonces yo lo entendí así, o sea, mis actos de vandalismo infantil tienen esa consecuencia. Cuando yo dejaba de hacer algo o le faltaba el respeto a mi mamá o ofendía a alguien en la calle, a un adulto sobre todo, pues tenía una consecuencia, que era que a lo mejor me daba un chanclazo, ¿no? Entonces yo entendí el tipo de castigo físico como una consecuencia a mis actos. Y desde niño crecí sabiendo que todos mis actos tienen una consecuencia. Y algunos actos sobrepasan los límites que se nos están permitidos socialmente para la buena convivencia. Entonces tienen que tener un castigo, ¿no? No sé si sea bueno el castigo físico, realmente no lo sé y estoy en contra de él, pero te digo y te repito, cuando existe la incapacidad de las personas para poder guiar a un nuevo ser, porque un niño es un nuevo ser y un niño y un adolescente es reflejo del papá, de la mamá, de los abuelos, de los hermanos. Si no se tiene la capacidad para poder guiar a ese niño, pues entonces no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, realmente. Sí, justamente, ¿no? Y también recuerdo que me comentabas esta parte de que a lo mejor se puedan promover algunos programas como para evitar este tipo de violencia, ¿no? Pero normalmente estos programas están estipulados para corregir cuando ya sucedió el acto de violencia. Un ejemplo de estas instituciones puede ser el DIF, ¿no? Estos programas de ayuda social. Pero justamente son para corregir cuando el acto ya se presentó, sí. Hasta que hay un acta levantada, hasta que hay una investigación, es como de, mira, a lo mejor se puede dar charlas a los padres, ¿no? Sí, sí. Y sí, o sea, bueno, al menos ya se está trabajando algo ahí, pero no solo es detectarlo desde corregir, sino prevenir. ¿Cómo vas a hacer para prevenir este tipo de acciones en los padres? Y sobre todo en los padres, porque bien lo dices, a lo mejor todos de niño, la mayoría, que habrá quien no, pero sí hubo alguna reprensión física a fin de cuentas para dejar de hacer las cosas, ¿no? Pero a lo mejor también cambia o difiere de nuestros padres, porque a lo mejor nuestros padres sí nos llegaron a dar algún golpe, pero no de una forma tan violenta, ¿no? No para sacar una frustración.
pero sin embargo a lo mejor hay otros niños que lamentablemente sí los papás se desquitan con ellos, ¿no? Es que es eso, justamente así va mi pregunta, y perdón que te interrumpa. ¿Realmente es una incapacidad para educar? O sea, es decir, recurro a un golpe porque no tengo la capacidad de poderte enseñar con mi ejemplo cómo se deben hacer las cosas o cómo es el comportamiento adecuado delante de ciertas circunstancias, o es lo que tú mencionas, o sea, una frustración como padre de que probablemente no ves al niño con amor porque a lo mejor es un accidente o porque a lo mejor tu situación económica no te permitía ese lujo de tener un hijo y ahora te estás desquitando con él. O sea, son las dos cosas. ¿Realmente es una incapacidad para educar o es encontrar la manera en un ser indefenso, cómo sacar esa frustración, cómo desquitarte de que a lo mejor en tu trabajo eres mediocre y te regañan por ello? O sea, creo que antes de poder, como bien lo dices, alguna institución o algún ente social decir vamos a corregir este problema, primero tienes que identificar qué está originando realmente el problema y así sabes a qué punto ir a atacar. Lo que tú dices es, no se trata de corregir cuando ya el niño está golpeado. La diputada mencionaba que en 2020 cerca de 11,000 niños fueron ingresados a hospitales a causa de heridas provocadas por adultos. Sí. O sea, es un número alarmante. Que las que se tienen registradas. Exactamente, las que se tienen registradas. Es un número alarmante, pero realmente, ¿qué está originando que los niños lleguen a ser golpeados? O sea, no es nada más porque sí. ¿Por qué los están golpeando? Si la incapacidad es que no sabes cómo educar, entonces creo que los programas adecuados serían, bueno, vamos a tratar de ver cómo a toda esa serie de padres, a todo ese conjunto de adultos, les vamos a orientar sobre cómo se tiene que educar a un niño. Si el origen de los golpes es por una frustración, por alguna otra cosa, pues entonces vamos a cambiar la estrategia y vamos a atender ese tipo de problemas, ¿no? Eso es lo que creo yo. Y aquí la cuestión es lo que lo hace complejo, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo detecto antes de que pase? ¿Cómo me acerco a las familias para que esto no suceda? Es complejo realmente. Sí, o sea, tú, por ejemplo, una institución puede llegar y poner un programa social, ¿no? Mira, se están dando estas charlas para tanto, tanto y tanto. Pero falta que realmente los padres o los que piensan ser padres o los que ya están en el transcurso de ser padres se den ese tiempo para ir, ¿no? Sí. O sea, cuántas cosas, ¿no? Lo platicamos en el episodio pasado, el ejercicio, date un tiempo. Mucha gente te dice, pero trata de justificarse a ella misma diciendo que no tiene el tiempo, que no puede, ¿no? Ahora imagínate en una cuestión así más como social, que no hay beneficio. Si lo quieres ver, no hay un beneficio personal, o así lo podría pensar alguien, no hay un beneficio personal propio en ir a una charla para cuidar a un niño, ¿no? Sí. Te van a decir, oye, ¿de esto qué estoy ganando? Yo ya fui hijo, sé cómo es ser padre, y bueno, ¿no? Yo como padre de familia, trabajo, doy el dinero, la esposa ama de casa, cuida a los niños y nos la llevamos bien, ¿no? Sí. Pero justamente acabas de decir, esa capacidad para educar, ¿cómo se puede adquirir, no? Realmente, ¿en qué momento es el adecuado para ser padre? Y eso recae mucho a lo mejor desde que estás con tu pareja, ¿no? Sí. Y de que ambos estén ya en un punto de claridad donde puedan decir, ¿sabes qué? Estamos preparados para ser padres, ¿no? No sé, ¿qué es lo que normalmente pasa más en familias y cuando hay violencia? Y yo lo pensaría así. A lo mejor en cierto estrato socioeconómico, ¿no? Okay. Cierto nivel de pobreza, puedan llamarle, ¿no? Sí. Que es donde se presta menos atención a los hijos, menos convivencia familiar, la cuestión económica, que es una de las más pesadas para una familia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De qué manera los padres se acercan entre ellos para discutir, para charlar, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo vamos a educar al hijo, ¿no? O a lo mejor exactamente no era el momento, digo, a lo mejor este es un pensamiento muy subjetivo, pero a lo mejor hay que saber en qué momento realmente tener un hijo, ¿no? Sí, no en estas familias prematuras, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso del estrato socioeconómico, yo creo que es un fenómeno que vemos todos en México. Desafortunadamente, las familias que tienen más hijos son los que económicamente son más débiles, ¿no? Sí, y eso sí está comprobado. Y lo que también comentabas de qué manera te comunicas. Creo que en este tipo, en este extracto social que mencionas, también la comunicación no es algo que prevalezca. Uh-huh. Entonces, buscan como que más otras alternativas. En este sentido, me alegra mucho de que esta ya sea una ley, ¿no? Porque estás protegiendo. Realmente yo le aplaudo a la diputada porque se trata de proteger a la niñez y qué bueno.
No sé, y aquí quizás sobre lo que estamos debatiendo un poquito es sobre el argumento de que el dar un pequeño golpe a un niño pues genera un adulto violento. Ahí tal vez sí yo lo pondría sobre la mesa porque pues es como que hay muchísimos factores que te llevan a eso, ¿no? Sí. O sea, hay demasiados factores que te pueden originar a que seas una persona violenta. Incluso yo creo que hemos habido casos de psicópatas que en su vida fueron golpeados y son psicópatas, son asesinos y son personas malas, ¿no? Malas, entre comillas, porque pues eso de mal y bien, pues no se puede discutir. Sin embargo, yo aplaudo la ley. O sea, si se trata de proteger a los seres indefensos, a los que van a ser el futuro de una nación, de una sociedad, qué bueno. Qué bueno, sin embargo, también se debería de hacer hincapié ahí, en que no se trata de corregir, como ya lo hemos comentado. O sea, no se trata de ir a visitar al padre ya cuando golpeó al niño. No. Vamos a meter programas bien estructurados donde se hable con la gente, donde se dé quizá ayuda psicológica a los padres, como bien lo decías, a futuros padres. Cuando tu pareja esté embarazada, a lo mejor se acerquen y tengan la posibilidad. Y aquí no sé a quién le correspondería realmente. Si al gobierno o a ti mismo como persona, sabes que vas a ser padre, buscar como que esa ayuda de yo quiero ser un buen padre para este niño, porque este niño va a hablar de mí, ¿no? Los niños, los adolescentes, cuando son adultos, son el reflejo de lo que vieron en su casa y de lo que tuvieron en casa, ¿no? Entonces yo pensaría eso. O parte de, ¿no? O sea, lo dices muy bien, a lo mejor esta ley es solo una vertiente de tantos posibles escenarios de por qué un niño podría ser violento, ¿no? Sí. No solo es esto, lo dices bien, no solo 100% justificado que un niño maltratado va a ser violento, sí, ¿no? Sí. Lo dijiste bien. Pero sin embargo ya se está atacando un lado que posiblemente tiene que ver, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues cuidar a un niño, ¿no? Digo, o sea, a veces tú ves a los niños, digo, si eres travieso, no sabes qué haces, o sea, es parte de, ¿no? Y también es lo que tienes que pensar antes de tener un hijo, ¿no? Sí. O sea, que... Tener el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo, la dedicación, algo... la paciencia. Uh-huh. Eso es algo que yo veo muy a menudo ya. O sea, hay gente que tiene hijos, pero nunca están con ellos. O sea, el niño siempre o está en una guardería, o está cuidado por los abuelos, o está en diversas situaciones. También eso podría detonar o ser un detonante en que su adultez sea un niño violento. No necesariamente que le des un golpecito, ¿no? Sí. Y lo que hablábamos hace rato, o sea, realmente qué tan dañino es un pequeño golpe, una corrección a un niño con una nalgada. O sea, también no le vas a dar un zape, también no le vas a aventar, no sé, un vaso, escoba, ¿no? Una escoba. O sea, eso sí ya es, como lo mencionaba al inicio, de un neófito sin raciocinio, sí. ¿No? O sea, eso ya roza en la estupidez humana. Pero ¿qué tan malo es darle una nalgada? Yo no le veo ningún problema. O sea, si el niño está de travieso en exceso, porque como lo dice, son niños. Carl Sagan lo dijo en su momento, los niños son los mejores científicos, y si son traviesos son porque están explorando, están investigando, están conociendo, sí. Pero también hay límites, y te hablo sobre todo de los límites en cuanto al respeto, porque es algo que yo he notado mucho. O sea, los niños hoy en día ya no respetan a los adultos, y no hablo que los respeten porque sean mayores como te lo dicen, al menos a mí así me lo enseñaron, tienes que respetarlo porque es tu mayor, no, simplemente respétalo porque es un ser humano que merece un respeto. Yo he visto niños groseros que van y golpean perros que están echados en la calle, que maltratan gatos, que se meten y pisan plantas. O sea, no, empieza por respetarlos, ¿no? Porque son seres vivos. Pero aparte de inculcar ese respeto, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasa? A veces luego los papás están viendo que los hijos están así y es, está pequeño, sí. ¿No? Mira, qué chistoso, ¿no? Sí. O yo incluso conocía gente de, no, ya, a ver, di esta grosería y di la grosería y todos empiezan a ver y es como, oye, o sea... También no hay que ser tan estricto, ¿no? O sea, esa es otra cuestión. También, hasta qué punto tampoco se trata de ser como que tan cerrado, de decir, oye, estas cosas están mal, pero sí en el mejor camino de no hacerlo, ¿no? O sea, si estos actos de ser, esta forma de ser grosero de los niños, de estar, como dices, golpeando animales, de estar de groseros con las personas, pero sobre todo el papá, es el que en ese momento debe tomar la actitud de saber cómo lo va a reprender, ¿no? Sí. No es necesario que lo golpee, no es necesario que a lo mejor lo humille, pero a lo mejor si lo está viendo, no te rías, ¿no? Que no te dé risa, o sea, si ve con tu hijo, cuídalo. Habla con él. Que, no hagas estas cosas, ¿no? Pero, digo, a veces yo he notado esto, ¿no? Que, es que es un niño, déjalo, ¿no? Y sí. Como de, a lo mejor puede ser en cierto momento gracioso, no siempre va a estar 100% arriba de él, o bueno, viéndolo. Pues sí, hay que prestar bastante atención. Pero es que vuelvo a lo mismo, o sea, si desde niño no pones un límite, cuando son niños no les pones un límite, o sea, si tú no les dices, ese perrito que está ahí acostado no te está haciendo nada, ¿por qué vas y lo pateas?
El niño va a crecer sintiéndose, no sé, a lo mejor superior al perro y los va a seguir golpeando. Y luego, ¿qué va a pasar? En un partido de fútbol va a querer golpear a alguien más, porque sabe que nunca tuvo una consecuencia. Sí. Entonces no estoy diciendo que a la primera que el niño vaya y haga cierta maldad, vayas y le pegues. No, o sea, no va por ahí. Pero si tú ya hablaste con el niño y le dijiste, oye, eso no se hace, eso pues no es un comportamiento adecuado, y le dijiste a lo mejor 3, 4, 5, 6 veces, y el niño sigue en lo mismo, pues a lo mejor sí darle una pequeña nalgada, ¿no? Y decirle, lo mismo que tú estás sintiendo ahorita del dolor, pues es lo que generas u ocasionas en los demás cuando te comportas de este modo, ¿no? Sí. O sea, yo por eso no estoy de acuerdo en que los golpeen, eso sí, no estoy de acuerdo, pero tampoco creo que sea pues así como que tan ¿no? trágico hacer una reprensión de este tipo, ¿no? También, como dices, o sea, no por cualquier cosa les vas a pegar, no, también no. Entonces, creo que un pequeño golpecito, y pequeño, y hago así énfasis, ¿no? Pequeño golpecito, sin dañarlo físicamente, pues no queda o no está de más, ¿no? No está de más. Y sí, sobre todo yo creo que este tema recae mucho en los padres principalmente. O sea, Sí. no hay otra razón. Los padres son los principales en cuanto a cómo se educan a los hijos y, bueno, si hacen estos actos de maltrato, ¿no? Sí. Pues sí, en efecto es ser padre en su momento, ¿no? Digo, no sé si existe ese momento. O ser como que introspectivo, ¿no? Saber realmente cómo eres tú, cómo reaccionas ante las situaciones, ante las personas, ante el estrés y todo esto, ¿no? Y ver a lo mejor cómo lo reflejas, pero te digo, o sea, es una introspectiva y ver cómo es. Pero yo creo que también, hoy por hoy, en estos últimos años se ve una gran asistencia como que al psicólogo, ¿no? Uh-huh. A muchos ya no se ve así como de, bueno, estás loco y por eso vas a terapias, ¿no? Sí. Últimamente se ha visto un incremento de personas que van al psicólogo a tomar terapia por cuestiones buenas. Les aplaude, qué bueno que se tengan ese amor propio, sí, de preocuparse en ellos y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero atender esto, ¿no? Sí. Y por qué no también como padres, pues empezar en eso, ¿no? A lo mejor algo no está bien, igual al niño lo llevas, vas tú como pareja y existe. La cuestión es que tener esa firmeza como padres. Sí. Fíjate, en esto que mencionas, sí has mencionado en que nadie nace sabiendo ser padre y nunca aprende a ser padre. También me suena como que un poquito a justificarte. Uh-huh. Todos fuimos hijos, todos tuvimos padres, o la gran mayoría, y yo espero que sí, vivimos en un seno familiar con papá o mamá, y si solo vivimos con alguno de los dos, pues yo creo que vimos cosas que eran agradables y cosas que eran desagradables. Como hijos lo experimentamos. Cuando fuimos adolescentes, yo creo que también experimentamos esa parte de que a veces decimos, en mi adolescencia mi papá fue mi verdugo, ¿no? Pero justamente de ahí aprendes y te lo llevas como un aprendizaje. Mis papás se comportaban de este modo y eso me hacía sentir de esta forma. Sí. Ya lo viviste como hijo. Entonces, cuando yo sea papá o cuando yo tenga un hijo, pues esas cuestiones que a mí no me gustaban y que yo veía en mi papá, pues no las voy a replicar, ¿no? Uh-huh. Simple y sencillamente. O sea, no es tan complejo tampoco el saber cómo ser un buen padre. Eso pienso yo. Y como tú dices, estas personas que se acercan a los psicólogos a tratar de solucionar ese problema, también mis aplausos. Yo sigo en esa postura, ¿no? De que estoy en contra del maltrato a los niños. Sin embargo, creo que hay ocasiones en que no es golpear por golpearlos, sino hacerles saber que todo acto tiene una consecuencia, que es lo que muchas veces las personas adultas no entienden. Todo lo que hagas en la vida va a tener una consecuencia. El maltrato psicológico, eso sí, totalmente en desacuerdo. Sí. O sea, totalmente en desacuerdo. No hay por qué maltratar a un niño de manera psicológica. No hay por qué decirle eres un inútil, eres esto, eres aquello. Hacerlo sentir menos. Y no lo tienes que hacer porque ese niño es reflejo de ti. O sea, si tú le llamas inútil al niño, bien dicho, el inútil eres tú, porque no lo has sabido guiar. Sí, pues tú lo estás educando. Entonces, sí, el maltrato psicológico me parece muy bien y ojalá que verdaderamente las leyes en este país pues se apliquen así como pues lo están marcando. A aquel que le diga tonto a un niño, 6 años a la cárcel y a ver quién es el tonto, ¿no? ¿Quién es el tonto? O sea, realmente a mí sí me gustaría esa parte. Sí, y bueno, esa principal, lo estábamos hablando al principio, ¿a quién le corresponde, no? Sí. Y en quién está prevenir esta situación y sobre todo, pues por algo se hizo esta ley, ¿no? O sea, no es algo nada más como para, mira, o sea, hay una razón, hay un motivo por el que a esta altura se dijeron, ¿sabes qué? Hay que sacar una ley para castigar esto, porque ¿qué está sucediendo? Diste algunos números, ¿no? Sí. Hay niños en hospitales, hay niños fallecidos, ¿no? Sí, en 2021
1.900 menores fueron asesinados. Es una estadística que está ahí, o sea, tampoco es como que se especifique tantos fueron muertos por acción de un cinturón o por alguna cosa así, pero sí, la cifra me parece escandalosa, 1.900 niños muertos, pues sí es... Es preocupante, ¿no? Entonces sí, o sea, realmente a quién le corresponde, lo mencionaste hace rato, al gobierno, pues bueno, aquí cada quien pone su punto de vista. De arena, sí, ¿no? Sí, es más yo pensaría que con los padres, saber en qué momento ser padre, ¿no? Yo así lo vinculo, fíjate, saber en qué momento ser padre, en que ya estás preparado emocionalmente, psicológicamente, económicamente, sí, que ya estás en ese momento, ¿no? De dar el siguiente paso. Yo realmente lo veo así. Lo hemos dicho, yo sé que a lo mejor me educaron, no tengo hijos, pero no ha de ser nada fácil, ¿no? Sí. Pero sin embargo, una cosa es cómo te comportes con él, pero sobre todo, lo hemos dicho, un niño aprende o se hace de lo que ve en la familia. Así es. Entonces, pues son cosas a las que se deben de prestar atención, ¿no? Sí. No ha de ser nada fácil, pero por algo se hizo esta ley, por algo salió el tema, tenemos este tema de violencia que se presentó en este partido, se nos hizo buena referencia como un posible reflejo, ¿no? Hemos dicho esto de la violencia a los niños solo es una vertiente, ¿no? Es una de tantas posibles escenarios de por qué una posible causa nada más. ¿Por qué los niños se hacen violentos de grandes, no? Pero bueno, no sé, ¿algo más que quieras comentar? Pues sí, ahora sí que, como ya lo hemos dicho, se trata de prevenir la violencia. Y vuelvo a recalcar, estoy en contra de cualquier tipo de violencia, no solo hacia los niños, sino a cualquier ser vivo. No es el camino, sin embargo, sí hay que poner límites. Existe algo por ahí que se llama el síndrome del pequeño emperador, que justamente tiene que ver el por no poner límites en los niños, ¿no? Hay que poner límites, no solo a los niños, sino a las personas adultas, y hay que ser conscientes sobre todo de que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y nos debemos responsabilizar por esa consecuencia. Y pues bueno, ya nada más agregar como dato pues oficial. Esta propuesta de ley fue enviada al Senado el 23 de septiembre del 2021 y entró en vigor el jueves 24 de febrero del 2022. Así que a partir de ese día, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, toda persona que maltrate a un niño psicológicamente o físicamente, pues ya sabe a qué atenerse. 6 años de prisión. A lo máximo, ¿no? A lo máximo, o 6 meses mínimo, ¿no? Okay. Entonces es eso, no sé si quieras agregar alguna otra cosa, Miguel. Pues me quedo con esa parte que decías, ¿no? Que somos seres conscientes, es lo que nos separa de los animales, ¿no? También lo mencionabas al principio, de que a veces hasta los animales son menos violentos que el ser humano. Algo que nos distingue es que somos seres conscientes y razonables, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces parece que no es evidente esta situación. Pero bueno, es todo por hoy. Y recuerden, el mundo de las ideas contrariadas no se detiene. Hasta la próxima.